Buenas noches a todos. Bueno, esta noche lo que vamos a hacer, quisiera que la clase sea más participativa. Y como han podido ver en las guías, en sus guías, hemos completado ya lo que sería la parte más teórica, digamos, de las diapositivas. Entonces, me gustaría analizar esta lectura sobre el análisis psicológico diferencial de dos casos de déficit de atención. Esta es una de las lecturas que les he enviado y además es está en la plataforma, así que yo creo que todos la tienen a mano y me gustaría también si es que de repente, o sea, pueden activar su micrófono al momento que quieren participar. No sé si estarían de acuerdo o eso sería posible. Bueno, no sé si es que han tenido la oportunidad de leer, este resumen o este artículo, perdón, y si tienen además la oportunidad si han tenido la oportunidad de leer el otro artículo que les he enviado, que también es un artículo muy interesante. Entonces, también podemos hablar un poco sobre ese, me parece muy interesante por la parte, además de cómo explica, ¿no?, la importancia de las funciones ejecutivas. Entonces, bueno, este artículo también me parece muy interesante porque realmente, o sea, es muy didáctico en este momento, ¿no es cierto? Bueno, entonces este artículo tiene como objetivo analizar el estado neuropsicológico funcional en dos niños con el mismo diagnóstico de déficit de atención, y el método es un enfoque neuropsicológico cualitativo. En general, la neuropsicología histórico-cultural hace prioritariamente enfoques cualitativos, parten del punto de vista de que no puede pedírsele a un niño o a una persona que desde ya haga una tarea que no puede realizar. Entonces, el momento que le pedimos realizar alguna tarea que está en el Wakelet, le estamos pidiendo, o sea, que realice desde ya una tarea que se le es imposible. Entonces, el cómo realiza, o sea, se le debe pedir que realice algunas tareas más bien que son más bien posibles, y desde ese punto de vista se les debe pedir desde ese punto de vista que analicen las tareas desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Entonces, saber cómo realizan la tarea. Entonces, bueno, dentro de los resultados, ellos ponen que se identificaron que en uno de los menores predominan dificultades de organización motora secuencial y falta de activación del trabajo cerebral, y en el segundo caso, las dificultades se relacionaron con la negligencia pedagógica y social. En ambos casos, los resultados se corroboran mediante electroencefalograma, y como conclusión, sacan de que los resultados evidencian que niños con características clínicas diferenciales son englobados en un diagnóstico único que conlleva un único tratamiento farmacológico. Entonces, eso me parece muy importante para que nosotros podamos analizarlo ahora. Bueno, entonces dice: el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es comúnmente descrito en la literatura como uno de los problemas de salud mental con mayor repercusión entre los niños, adolescentes y adultos. El TDAH se considera como un trastorno de desarrollo según la Asociación Americana de Psicología. El Manual de Diagnóstico de Estadísticas Mentales, en su quinta versión, establece una serie de indicadores conductuales. Entonces, en la crítica de la neuropsicología a estos manuales es que generalmente lo que hacen es englobar ciertas conductas que son visibles y que no toman en cuenta, en realidad, no toman en cuenta las variedades o las formas de calificar o de procesar la información de cada una de las personas, y que por otro lado, o sea, engloban varias entidades, como bien lo dice el resumen, varias entidades varias dificultades, digamos, dentro de una misma entidad, sin una noción clara, sin un criterio claro, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, el diagnóstico, el DSM, es muy criticado en general,
dentro del mundo de la neuropsicología, es muy criticado, y además de que en realidad es difícil encontrar más o menos como un paciente de libro, ¿no? O sea, los pacientes generalmente tienen varias otras características, pero sabemos de que tanto en nuestro medio como en otros, sabemos de que es importante a veces, o sea, las instituciones nos exigen que podamos poner un criterio diagnóstico que esté establecido en un manual. Por ejemplo, en un manual estadístico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas instituciones que piden como un requisito el poder englobar el diagnóstico dentro de, digamos, dentro del DCM o dentro del ICD. Entonces, bueno, pues tenemos que hacerlo dentro de esos requisitos, pero no es el fin en realidad de la neuropsicología. La neuropsicología lo que trata es de buscar fortalezas y debilidades en el paciente para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Entonces, bueno, lo que ahora seguimos leyendo entonces, los indicadores conductuales pueden ser observados en niños desde la edad preescolar y señala que se limita el comportamiento adaptativo a los dominios conceptual, social y práctico. Se proponen 3 variantes del trastorno según el patrón conductual predominante: inatención, hiperactividad, impulsividad y su combinación. Asimismo, desde el DSM-5 se precisa el establecimiento del nivel de gravedad en el que se presentaría el cuadro clínico según la frecuencia e intensidad de los síntomas. Dicho nivel puede ser leve, presencia mínima de síntomas con poca repercusión del funcionamiento social; grave, una presencia de más síntomas de los necesarios para el diagnóstico con notable deterioro del funcionamiento social; o moderado, síntomas y deterioro medio entre los niveles leve y grave. En ningún momento se especifica el tipo de relación entre estos síntomas con niveles del funcionamiento o alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, bueno, desde ese punto de vista podemos tomar en cuenta, si es que recordamos lo que hemos ya llevado a las clases anteriores, de que existen diferentes partes del cerebro que se ocupan tanto de lo que es la impulsividad como el mantenimiento de la atención, la atención selectiva, y que estas áreas están muy ligadas con el sistema límbico, que es aquel que nos ayuda a regular nuestras emociones, además de que está implicado en actividades cognitivas. Desde ese punto de vista, entonces, el diagnóstico del déficit de atención tiene un componente emocional muy alto. Es importante también, o es interesante, la postura de Puebla, cuando ellos dicen qué es lo que pasa si es al revés, si el niño tiene un problema de atención porque no puede hacer una u otra actividad, y probablemente esa sea la función. Entonces, en realidad, en lugar de simplemente diagnosticar un déficit de atención, tenemos que diagnosticar neuropsicológicamente hablando el por qué se da esta dificultad, cuáles son las bases de esta dificultad, y tendríamos que ver en realidad o plantear dentro del tratamiento qué es lo que pasaría si nosotros primero nos abocamos a aquellas entidades que están alrededor del déficit de atención, y después nos abocamos realmente a lo que queda de déficit de atención, si es que queda algo, ¿no? Pero seguramente si es que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, las dificultades, supongamos que el niño tenga una dificultad de lectura o una dificultad visoespacial, entonces vamos a tomar en cuenta el arreglar primero la dificultad visoespacial. Una dificultad psicomotriz, entonces vamos a tomar en cuenta el abordar primero la dificultad psicomotriz con el especialista pertinente. Y además, de repente el niño tiene un componente emocional, entonces vamos a abordar el área afectivo-emocional y vamos a lograr con eso ir mejorando el rendimiento. Después de eso vamos a ver si es que el niño tiene todavía alguna dificultad de atención, alguna dificultad estructural en mantener la atención, cosa que
muy grave, digamos, ¿no? O sea, la intensidad no va a ser muy grave. Entonces, vamos a ver y a partir de eso vamos a tratar de solucionar este problema. Generalmente los problemas de atención son problemas de la ritmicidad del cerebro. El diagnóstico de déficit de atención gana cada vez mayor relevancia en el campo de la psicología y la neuropsicología en la medida en que se extiende el uso de criterios diagnósticos. El número de casos aumenta. A nivel mundial, la prevalencia del déficit de atención infantil se sitúa alrededor del 5%. También se referencia dicho dato entre el 3 y el 9%. Se estima que el 60% de los diagnósticos en la infancia tienden a permanecer hasta la adultez. No nos olvidemos que el diagnóstico del déficit de atención, por lo mismo que mencionan aquí, que está realmente englobado en una sola entidad, o sea, varias dificultades están englobadas en una sola entidad, entonces abarca realmente un porcentaje bastante alto, por un lado. Por otro lado, si es que relacionamos esto con la lectura que teníamos sobre las funciones ejecutivas, entonces nos damos cuenta de que el déficit de atención no es un déficit que viene solo, ¿no es cierto? Es un déficit que viene con otros, ¿no? A su vez se presume un alto riesgo de fracaso escolar, laboral o social, baja autoestima y mayor consumo de sustancias psicoactivas entre los individuos diagnosticados. En Latinoamérica, hay algunas teorías que dicen, en realidad, el déficit de atención es un déficit que nunca viene solo, ¿no? Que viene con otros. Y en realidad, el doctor Amen, por ejemplo, en su clínica en Estados Unidos, él toma tomografías de emisión de positrones y hace terapias de pareja, ¿no? Entonces, ve, por ejemplo, si es que una persona o analiza el hecho de que una persona pueda tener un déficit de atención y está con una persona que sea, qué sé yo, que tenga manía depresión. Entonces, trata cada uno por separado y, o sea, tiene una alta tasa de éxito con eso, ¿no? Entonces, a su vez se presume un alto riesgo de fracaso escolar, laboral y social. Ahí es, tiene que ver con esto que les digo. Tienen una baja autoestima, es lógico, ¿no? Y mayor consumo de sustancias psicoactivas entre los individuos diagnosticados. Hay algunas otras teorías que dicen de que la mayoría de las personas antisociales y las personas que entran a la cárcel tienen un grado de déficit de atención con un trastorno superpuesto. En Latinoamérica se calcula que cerca de 36 millones de personas, entre niños y adultos, presentan el diagnóstico de déficit de atención, de los cuales menos del 25% cuentan con tratamiento multimodal, considerando que el 23% recibe intervención terapeuta psicosocial y el 7% tratamiento farmacológico. En la literatura científica identifican diversos modelos de abordaje del déficit de atención, algunos de los cuales se basan en la hipótesis cognitiva que ubica la alteración neuroanatómica y neurofuncional del déficit de atención en un déficit de las funciones ejecutivas, ¿no? Tal cual como lo estábamos diciendo anteriormente. El modelo de Berkeley señala una afectación en las funciones ejecutivas a raíz del déficit en la inhibición de la respuesta. Lo anterior incluye la alteración secundaria de memoria de trabajo, de autorregulación del afecto, de motivación y de activación. La próxima clase ya vamos a ver justamente memoria, así como la habilidad de análisis del propio comportamiento, ¿no? Otros modelos basan la explicación del TDAH desde su heterogeneidad, señalando la existencia de dos o más vías que se asocian con los diferentes mecanismos neurobiológicos, cognitivos y afectivos. Sonuga Barke propone la presencia de un déficit en los circuitos de recompensa, combinado con una deficiencia a nivel de las funciones ejecutivas, específicamente en el control inhibitorio de la conducta. Siguiendo esta idea, diversos autores respaldan la idea del déficit funcional a nivel del área frontal del cerebro como causa del déficit de atención. Pineda y colaboradores aislaron un solo componente del déficit de atención para saber si es que ese es el deficitario y llegaron a la conclusión que sí, hay circuitos cerebrales que se ocupan prioritariamente de una cosa
versus la otra. Si recuerdan la anterior clase, justamente hemos visto las áreas cerebrales implicadas. Los modelos cognitivo-energéticos incluyen el componente energético en combinación con el componente cognitivo para la explicación de las causas del trastorno. Se propone la existencia de dificultades de regulación del esfuerzo y la motivación. Eso tiene que ver con lo que les decía, la ritmicidad del cerebro, que fungen como mecanismos básicos de las funciones ejecutivas, incidiendo sobre los tiempos de respuesta del individuo. Asimismo, este modelo propone que los factores energéticos pueden explicar los déficits presentados por los niños con déficit de atención y describe 3 niveles operacionales: el cognitivo, del arousal, la activación y el esfuerzo y el nivel de control. Recuerden de que es importante para mantener la atención la activación de la formación reticular, ¿no? Entonces, aquí podemos ver claramente los niveles de la corteza cerebral y de las áreas subcorticales, ¿no? El nivel cognitivo de la arousal y la activación, esfuerzo y el nivel y esfuerzo es el nivel de áreas subcorticales, y el nivel de control sería el prefrontal, ¿no? El que también sería, en realidad, el autocontrol estaría mediado por el prefrontal, lo cual estaría desarrollado gracias al lenguaje. Bueno, aquí habla sobre otros modelos explicativos, sobre el déficit de atención, que identifica la causa del trastorno en las alteraciones de los procesos relacionados con el sistema de recompensa, que es el área ventral tegmental, el área de la ínsula, en combinación con el área de la amígdala, actuando la alteración anatómica funcional en los circuitos estriado-talámico-corticales. Se resalta el modelo de aversión de la demora, que plantea que las dificultades conductuales se dan a causa de la dificultad para posponer las recompensas y preferir gratificaciones inmediatas, ¿no? Entonces, no sé si tienen algún comentario hasta aquí, o está bien la manera como estamos haciendo, o sea, de que yo esté leyendo y vaya explicando o enriqueciendo o analizando, pero mi idea original no era simplemente esa, sino de que gracias al enriquecimiento de las opiniones de todos, o sea, vayamos en realidad haciendo más participativa la clase. No sé si es que tienen algún comentario o alguna sugerencia. Entonces, es importante señalar que desde el DSM-5 no es posible establecer una relación entre el funcionamiento cerebral únicamente a partir de los síntomas señalados, ¿no? Entonces, el DSM no da lugares del cerebro, y además los síntomas que da son muy generales. El juicio clínico se pretende realizar de forma cuantitativa y conductual, observando la presencia de la mayoría de los síntomas necesarios para establecer el diagnóstico de déficit de atención. Entonces, no existe un consenso sobre el origen del déficit de atención, encontrándose referencias sobre su etiología a nivel biológico, social, pre y perinatal. Entonces, eso es importante porque, bueno, la anamnesis es sumamente importante para llegar a cualquier conclusión diagnóstica, ¿no? Entonces, bueno, con la gravedad de la situación radica en que los niños diagnosticados prácticamente desde 3 o 4 años de edad reciben tratamiento farmacológico sin justificación fisiológica o clínica en la mayoría de los casos. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, tengo una pregunta. Ya. De manera Doctora, ¿me puede dar su nombre, por favor? Abraham Chuquimi Amorio. Abraham Chuquimi. Sí, adelante, por favor. Doctora, como en las anteriores clases nos explicaba acerca que la neuropsicología no solamente se aboca a estudiar de manera global, sino que los pequeños procesos hacen en su conjunto para que se estudie de manera global. Me voy a esos procesos pequeños. En el caso particular de la atención que estamos llevando. Mi pregunta es, doctora, no sé si podría un poquito ampliarnos las alteraciones de la atención como tal, cuáles de esas alteraciones podemos encontrar en un determinado síndrome y cómo podemos evaluarlo. Gracias, doctora, por la pregunta. Muchas gracias, Abraham. En realidad, bueno, como no sé si respondo adecuadamente a la pregunta, pero en realidad sí, son pequeñas actividades, pequeñas acciones que nos dan en su conjunto esta gran acción de la atención.
Por eso es de que les decía también ahora de que de repente son justamente son justamente, o sea, estos criterios que tenemos que ver tal cual como se decía, como dice al principio del artículo, ¿no? Donde en realidad hay dos niños que tienen dos dificultades completamente diferentes, pero ambos están metidos dentro del déficit de atención. El déficit de atención puede encontrarse en varias entidades, en el autismo, en el síndrome de Rett, en el síndrome de Gilles de la Tourette, o en la dislexia, o sea, en dificultades de aprendizaje. Entonces, pero el déficit de atención es una entidad, como les decía, bastante cuestionada. Entonces, el déficit de atención se puede englobar en realidad como una de las funciones ejecutivas. Nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de planificación, la capacidad de secuenciación son parte de las funciones ejecutivas y estas probablemente están deficitarias, alguna de estas está deficitaria, entonces hay dificultades en mantener la atención. Entonces, difícilmente vamos a encontrar un déficit de atención puro. No existe una prueba estandarizada o unilateral, porque dentro de lo que es la escuela histórico-cultural, hablan justamente de esto que les estoy diciendo y por lo tanto no hablan de una prueba específica para medir la atención, sino pruebas para medir los procesos atencionales o de memoria ejecutiva. En realidad, el neurosí atención y memoria, por ejemplo, toma en cuenta la orientación en el tiempo, por ejemplo, toma en cuenta toman siempre en cuenta las funciones motrices y también la orientación en el espacio y la persona y toman en cuenta la retención de dígitos, que está también en las pruebas de Wechsler, y donde se dan dos dígitos a la persona y la persona tiene que repetir al revés, por ejemplo, 2, 5, tiene que repetir 5, 2, y después se aumenta 1, digamos 4, 7, 8, entonces tiene que decir 8, 7, 4, por ejemplo, ¿no? Se aumenta de una en una hasta llegar a 6 dígitos, perdón, 6 dígitos en regresión y 7 dígitos en progresión. También toma en cuenta los cubos de Corsi para la atención inmediata, la prueba de cubos de Corsi, que son también cubos que ponemos espacialmente y que la persona tiene que mostrar de atrás adelante cuáles hemos puesto. Para la atención selectiva, toma en cuenta las pruebas de cancelación o ejecución continua, que también, o sea, es buscar una figura entre varias, digamos. La prueba de dígito símbolo, la prueba de símbolos y dígitos y las series sucesivas. Para la atención sostenida, toma en cuenta las pruebas de vigilancia y rendimiento continuo, la detección de dígitos. Las pruebas de rendimiento continuo, como el TOBA, por ejemplo, el CONERS y el TOBA son las únicas pruebas de ejecución continua que existen. Para la atención disminuida, toman en cuenta el PIST Auditory Serial Addition, la prueba de rastreo o de trazo, que es el Trail Making Test. Para la velocidad de procesamiento de información, toman los tiempos de reacción. En general, esos son los que toman para lo que es atención, pero dentro del enfoque histórico-cultural, y es por eso que me gustaría seguir adelante con el artículo, si esta parte de introducción de repente deberíamos ir a la parte de metodología. Ellos utilizan diferentes pruebas, utilizan las pruebas prácticas también, pero utilizan este modelo que les estoy presentando en la pantalla de ejecución continua y utilizan este modelo que les estoy presentando en la pantalla, ¿no? Entonces,
para ver como indicativos para ver la dificultad de atención y vamos a analizarlo más adelante una vez que vea, o sea que he visto que hay algunos mensajes, entonces quiero leerlos. No sé si les parece, si le parece de que está, que está bien, no sé, Abraham, no sé si es que le parece que está bien o he respondido a la pregunta. Doctora, excelente, gracias por la explicación. Pero quería ver algo más particular si es posible. Por ejemplo, se habla de la atención doble, o de la atención dividida. De pronto en la exploración que nos ha explicado, ¿qué peculiaridades podría encontrar para diferenciar mejor o en su defecto necesito siempre de algún test para discriminar mucho mejor? Gracias. Se necesita de una prueba, pero por eso me parece interesante este artículo, porque en realidad lo ve de manera cualitativa. Entonces, me parecería interesante que ahora, por favor, una vez que termine de leer las otras participaciones, que podamos ir al procedimiento realmente para ver cuáles, o sea, cómo se califican estas cosas, pero sí, para poder ver la atención y la atención selectiva sí necesitamos ciertas pruebas. A mí sí me gustan las pruebas en realidad de este enfoque histórico-cultural, que por cierto, la doctora Solovieva y el doctor Quintana nos van a visitar en marzo, si todas las cosas se dan así. Ustedes saben de que he vuelto recién de Lima del Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, donde he tenido la oportunidad de compartir con ellos y con otras personalidades. Entonces, sí me parece interesante el enfoque. Bueno, voy a seguir leyendo, por favor. Daniela Ramos dice, me parece que la principal crítica del artículo y los estudios es justamente que el DSM-5 solo toma criterios conductuales y la meta en base a la neuropsicología sería ver también las causas psicológicas, sociales y fisiológicas que llevan a dichas conductas y además a falsos diagnósticos de déficit de atención, que además suelen ser medicados. Estoy muy de acuerdo. Yo simplemente acotaría algo, en realidad, que dentro de la neuropsicología lo que buscamos es ver cuáles son los puntos de fortaleza y los puntos de debilidad. Tal cual como se ha dicho antes y con la participación, con esta buena participación de Abraham antes, o sea, como hemos dicho anteriormente, o sea, son pequeños procesos que hacen una gran acción, ¿no? Entonces, que no lo tome en cuenta el DSM y esto en realidad es muy criticado, no solamente para la atención, sino para el resto de las funciones. También es muy criticado dentro de lo que son las funciones, por ejemplo, de demencias, ¿no? O sea, ¿cuándo, o sea, o bajo qué criterios nosotros decimos o permitimos que una persona digamos, esté diagnosticada? Entonces, en realidad, a mí personalmente me parece muy delicado el tema de la etiqueta, ¿no? O sea, desde dónde ponemos una etiqueta, o sea, hay un nombre y apellido a la entidad de este niño y, o sea, tras lo cual lo ponemos en la palestra y además o sea, en realidad lo estereotipamos tanto en su círculo de amigos como en su círculo escolar. Entonces, me parece muy importante que en los círculos escolares se sepa esto o bien poder ver cuál es la mejor manera de llevar eso, porque no se trata solamente dentro de mi punto de vista, no se trata solamente el de diagnosticar a las personas, sino de ver qué se puede hacer para mejorar su calidad de vida. Y una de las funciones principales de la neuropsicología es justamente esa, o sea, el tratar de ver cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas. No sé si están de acuerdo.
Bueno, Daniela Ramos dice, como en los casos que presenta el estudio, uno de ellos es un diagnóstico errado de déficit de atención. Exactamente, y hay muchos diagnósticos errados de déficit de atención. Gabriela pregunta, ¿qué consecuencias cognitivas tiene un niño no diagnosticado, no tratado en la adultez y adultez mayor? Bueno, en realidad el fracaso, ¿no? Generalmente tiene, en la adultez, generalmente, o sea, lo que pasa es de que hay un fracaso repetitivo, ¿no? Entonces, cuando las personas, y nosotros tenemos la mala costumbre, la verdad, nosotros en general tenemos la mala costumbre de no acudir al médico o al psicólogo o a la persona indicada, o sea, y de forzar mucho nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso lleva a varias cosas, incluso puede llevar a crisis epilépticas, o sea, lleva a varias cosas. Bueno, aquí hay un comentario de Robert Tayarachi que dice, la metodología planteada inicialmente para analizar el artículo me parece un buen marco a desarrollar la clase, la seguí hasta los modelos de la literatura hasta ahora vistos para explicar el TDAH. Entonces, bueno, vamos a seguir con la parte de procedimiento. Paula Caballero me dice, preocupante la medicación a un niño que no tiene una disfunción, es decir, en el diagnóstico errado. Yo estoy muy de acuerdo, creo que en realidad estos niños están sobremedicados y pienso de que están sobremedicados y pienso de que hay otras maneras, especialmente el momento en el cual, se diagnostica adecuadamente y se diagnostican todos los procesos, entonces podemos evitar la medicación o dar la medicación adecuada o evitarla. De repente, a veces hay pequeños detalles que hacen una gran diferencia, ¿no? Entonces, esto es cierto en realidad en general en la vida, ¿no? O sea, hay pequeños detalles que hacemos que hacen una gran diferencia en general. Bueno, entonces el procedimiento del artículo tienen el artículo, por favor, por temas de tiempo, entonces me parece pertinente que saltemos al procedimiento. La evaluación neuropsicológica de ambos niños fue realizada en las instalaciones de la Unidad Neuropsicológica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La evaluación se realizó en 5 sesiones de 60 minutos cada una. En la primera sesión se realizó una entrevista a los padres de familia o tutores para la obtención de información con respecto al desarrollo de cada niño. Me parece que esa es una parte muy, muy importante, la evaluación primero a los padres o tutores. Personalmente, yo la primera sesión la hago sin el niño para que el niño no se aburra, ¿no? Simplemente por eso. Entonces, bueno, porque tomo los datos de la anamnesis, los antecedentes pre, peri y postnatales, que me parece que son de suma importancia. Entonces, seguramente ya hay un módulo en el que se toca la ontogenia del sistema nervioso específicamente y esa parte es importante. En la primera sesión se realizó una entrevista a los padres de familia o tutores para la obtención de información con respecto al desarrollo de cada niño. Hay que ver cómo se ha desarrollado el cerebro de cada niño. Las 4 sesiones restantes fueron dedicadas a la evaluación neuropsicológica de los menores. A partir de los datos se realizó un análisis sindrómico cualitativo que permitió agrupar los tipos de errores e identificar el mecanismo psicofisiológico débil predominante. A continuación, se presentan los resultados hallados en cada uno de los casos abordados. Entonces, me parece bien importante. Caso 1, CAC. Durante la realización de todas las tareas, CAC evidenció dificultades para el seguimiento de instrucciones y para subordinarse a las reglas. Fue necesario, entonces, bueno, evidenció dificultades para el seguimiento de instrucciones y para subordinarse a las reglas. Entonces, ahí es importante el análisis también para ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, de repente no comprende las instrucciones, el lenguaje no está bien desarrollado o de repente es un problema emocional, o de repente es un problema de atención. Entonces, por eso es que son varias sesiones las que se necesitan, ¿no? Y por eso es importante también tener una base de la que partimos, y esa es la entrevista inicial, ¿no? Fue necesaria la repetición de las instrucciones y la motivación constante por parte de los evaluadores para que el menor lograra mantenerse hasta finalizar las tareas. Asimismo, se observó que CAC no logra verificar ni corregir sus ejecuciones de manera autónoma. Entonces, eso es importante porque nos da cuenta de la participación del lóbulo frontal, ¿no es cierto? Porque no autoverifica su actividad.
Eso es importante. También es importante saber cómo ha sido el desarrollo del lenguaje del niño, que seguramente también se lo ha visto, o sea, para saber, o sea, hasta qué punto el lenguaje autorregula la conducta del niño, ¿no? Adicionalmente fue evidente que el estado de alerta del menor fue inestable, observándose una conducta predominantemente excitatoria durante las sesiones. Entonces, también es importante ver, en realidad, ver cuál es la vivencia diaria de este niño, ¿no? O sea, de repente, no sé, de repente, bueno, yo particularmente tengo mi consultorio en San Miguel, entonces, y hay gente que viene desde Viacha, digamos. Entonces, bueno, o sea, no voy a evaluar un niño de 5 años a las 8:30 de la mañana, porque de repente para eso ha tenido que levantarse muy temprano y de repente eso tiene que ver con su nivel de alerta, ¿no? O sea, veremos además qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado en su ambiente inmediato anteriormente, si ha habido la muerte de algún ser querido de repente, o si ha habido una separación de los padres, eso también es importante. Entonces, bueno, aquí está la evaluación de las tareas motoras, las praxias manuales y praxias dinámicas. No nos olvidemos de que en realidad una de las estructuras que forman parte en la atención son los ganglios basales, y los ganglios basales forman parte en la motricidad también, en la coordinación motriz, y tienen que ver con las emociones. Entonces, por eso es de que es importante la psicomotricidad, ¿no? O sea, es muy importante la psicomotricidad, es muy importante el abordaje psicomotriz, y es muy importante el evaluar las praxias manuales y las praxias dinámicas. En la tarea de coordinación recíproca de las manos se evidenciaron simplificaciones en el movimiento, compensación mediante el empleo de brazos, movimiento ampliado. Para poder diagnosticar adecuadamente todo esto es importante, más allá, en realidad, si es que no contempla, como creo que no contempla la maestría, como en realidad no es necesario que la contemple, o sea, un desarrollo, o sea, poner hitos de desarrollo del cerebro. Es importante en realidad el conocimiento del desarrollo el desarrollo humano. Entonces, uno de los libros que es interesante, no sé, el bagaje de todos los participantes, de todos los compañeros, pero uno de los libros que es importante es el de Desarrollo Humano de Papalia, ¿no? Es un libro bastante completo y tiene todos los hitos de desarrollo humano. Hay otros también, yo solamente estoy citando ese, no en porque lo conozco, no en desmedro de otros en realidad que sean igualmente buenos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo realmente pienso de que tienen o sea, ahí hay un libro para consultar, si es que no tienen otro, digamos. En el seguimiento de una secuencia de movimientos manuales, el menor simplificó el movimiento y mostró dificultad en el paso de un movimiento a otro. En realidad, hay unas pruebas de secuenciación que son pruebas del URI, que están en todas las pruebas, neuropsicológicas, donde se pide que la persona ponga el filo de la mano, después la palma y después haga un puño, ¿no? Entonces, esa es una secuencia de movimiento manual. El menor simplificó el movimiento y mostró dificultad en el paso de un movimiento a otro. Eso da cuenta de las funciones ejecutivas. Por su parte, el lenguaje propio no facilitó la organización del movimiento. Asimismo, en la tarea de intercambiar posiciones de los dedos, el menor presentó una notoria dificultad en el paso fluido de un movimiento a otro, ¿no? Entonces, la manera como nosotros movemos los dedos es importante. En general, en todas las tareas que implicaban movimientos manuales secuenciales, presentó movimientos imprecisos y poco fluentes, con desorganización ante el aumento de velocidad que denota falta de automatización, ¿no? Entonces, esto es importante. Al copiar y continuar una secuencia gráfica, se evidenciaron perseveraciones y falta de fluidez en el trazo. Entonces, esto es importante, espero, Abraham, que esté respondiendo a su pregunta. Es importante, miren, el modelo está en la parte de arriba, ¿no? Si es que ven mi cursor, este es el modelo, y la ejecución está en la parte de abajo, o sea, hay una perseveración evidente, y además no hay
una línea, ¿no? Es decir, el niño se sube en su grafismo, ¿no? Entonces, eso da cuenta también de la dificultad en el equilibrio y de la dificultad motriz. La línea no es recta. Bueno, sería interesante también, lógicamente, los experimentadores han visto la manera como ha hecho el trazo, ¿no? Entonces, en esta han visto que hay una falta de fluidez en el trazo. Permítanme, por favor, aquí hay un mensaje y por favor yo quisiera que me llamen la atención si es que hay algún mensaje que no he leído. Dice, el tipo de evaluación realizado en el artículo tiene que ver con la validez ecológica, ¿verdad? Sí, en realidad, en una evaluación ajustada a la realidad antes que al instrumento. Sí, solamente que en realidad es una validez ecológica. Sin embargo, en realidad, estas tareas son tareas más de modelo, digamos, estereotipado. No le estamos pidiendo que dibuje o haga alguna práctica de la realidad, en realidad, ¿no? Entonces, la rehabilitación ecológica, que también está muy, muy en boga, tiene que ver con que la persona utilice en realidad o sea, con que el profesional, perdón, utilice la realidad de la persona, ¿no? O sea, para no pedir instrumentos caros y que dentro de toda su realidad se vayan haciendo. Entonces, una de las cosas que se piden y en realidad en los pequeños detalles están las grandes diferencias para la rehabilitación, es el pedir a la persona que escriba o que haga la mayor cantidad de cosas que pueda con la mano no dominante, ¿no? Entonces esto está dentro de su realidad. También han evaluado las tareas nésicas, tanto la modalidad auditiva y visual. Durante la evaluación neuropsicológica, CAC presentó dificultades en la retención de palabras, tanto de manera voluntaria como involuntaria. En la tarea de retención de 6 palabras de manera involuntaria, el menor solo recuperó 2 y añadió 2 palabras con sustituciones fonológicas. En la tarea de retención voluntaria logró recuperar 3 de 6 palabras, añadiendo 2 más con sustituciones fonológicas. ¿No? Ahí vemos también las funciones ecológicas, perdón, las funciones fonológicas. Bueno, la aclaración del anterior comentario de Carola Beatriz Nates dice, dice una pregunta, ¿con qué dificultades o trastornos se realiza el diagnóstico diferencial en el TDAH? Bueno, generalmente con las dificultades emocionales es bien importante hacer con dificultades emocionales y en realidad con las dificultades en la lectoescritura. Entonces, por eso es de que se toman en cuenta varias tareas para saber cuál de ellas está deficitaria. En la tarea de al ejecutar esta misma tarea, aquí estamos viendo también memoria, ¿no? En el NeuroSIT también se ve el efecto de primacía y resencia, a ver si es que recuerda las primeras palabras o las últimas palabras. Al ejecutar esta misma tarea después de una interferencia heterogénea, CAC recuperó solo una palabra y añadió 3 más con sustituciones fonológicas. Entonces, bueno, ahí en realidad yo también vería, y también obviamente se ha visto aquí, el desarrollo del oído fonemático, ¿no? O sea, cómo está desarrollando, porque no es una función ya adquirida. En la tarea de retención voluntaria logró recuperar, al ejecutar esta misma tarea después de una interferencia heterogénea, CAC recuperó solo una palabra y añadió 3 más con sustituciones fonológicas. Ante la tarea de retener información verbal en forma de oraciones, el menor no logró retener de manera precisa ninguna de las 4 oraciones presentadas.
pues omitió, sustituyó y agregó palabras, cambiando la estructura sintáctica y en ocasiones el sentido de la oración. Frente a la valoración de la retención de información visual, se observó que CAC presentó contaminaciones en su ejecución, así como imposibilidad de evocar con precisión información presentada previamente. Respecto a las tareas gráficas, en la tarea de copia de una casa simple se observó desproporción y asimetría entre los elementos de la imagen presentada. Ahora vamos a ver la figura 2. En tareas de dibujo libre de un niño, una niña y de animales, se observó deficiencia de rasgos esenciales y diferenciales en los dibujos, así como el empleo de dibujos estereotipados. Específicamente en la tarea de dibujo libre de animales se identificaron notables perseveraciones. Asimismo, ante la consigna de dibujar una mesa con 4 patas, su ejecución careció de profundidad y presentó perseveraciones dibujando 8 en vez de 4 patas. Entonces, bueno, aquí vemos el modelo, ¿no? Y aquí vemos la ejecución. Entonces, aquí dentro de la ejecución vemos que no ha habido una proporción adecuada, ¿no? O sea, porque aquí está el techo, o sea, yo no sé en qué orden lo habrá dibujado, de repente ha dibujado primero el techo, pero es desproporcionado con el tamaño de la casa. Además, en el modelo, la puerta no está muy alejada de las ventanas, pero aquí sí la puerta está muy alejada de las ventanas. Esta parece una casa, en mi opinión, y este parece un edificio, en mi opinión, al cual le faltan ventanas para un siguiente piso, ¿no? La nube tampoco está a la misma altura, la nube en el modelo está a la altura del techo, la nube en el modelo está en la ejecución, perdón, está a la altura de la ventana, y el árbol también está desproporcionado. Este árbol es la copa del árbol en realidad tiene una altura que no presenta la ejecución del niño, ¿no? Entonces, para volver aquí en la tarea de copia de una casa simple, se ofreció desproporción y asimetría entre los elementos, para ver si es que no me he olvidado de nada. Y ahora vamos a ver el siguiente caso. O sea, esa es la ejecución de CAC en la tarea de dibujo de un niño y una niña sin un modelo, ¿no? Se le ha pedido que dibuje hay una desproporción, en realidad. Yo sé que a nivel psicológico hay una interpretación de los dibujos, pero a nivel de neuropsicológico tenemos que ver, o sea, si hay una proporción, o sea, cómo están funcionando, ¿no? Los ojos, por ejemplo, están desproporcionados, está uno más arriba que el otro, en la niña. En el niño no, en realidad. Lo que diferencia a ambos es el cabello, y vamos a ver en la explicación si es que analiza algo más. En las tareas de dibujo libre de un niño y una niña y de animales, se observó deficiencia de rasgos esenciales y diferenciales en los dibujos, así como el empleo de dibujos estereotipados. Específicamente en la tarea de dibujo libre de animales, se identificaron notables perseveraciones. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí está la tarea de el dibujo del niño y de la niña, donde no hay rasgos que diferencien a ellos, solamente los rasgos que los diferencian son el cabello, en realidad, pero por lo demás es exactamente la misma grafía. En el de animales hay perseveraciones, ¿no? Aquí vemos perseveraciones. Ha dibujado un borrego, un perro, un burro y un pez, ¿no? Pero bueno, o sea, hay perseveraciones. En la ejecución de dibujo de una mesa de 4 patas sin modelo, primero que no ha hecho profundidad, ¿no? En realidad no ha hecho las patas de la mesa, no lo ha dibujado en perspectiva como si estuviera parada la mesa, sino que ha dibujado estas, o sea, las patas acá, y ha dibujado en realidad 8 patas en lugar de 4 que deberían ser. Lenguaje expresivo e impresivo. CAC no lograba construir oraciones completas, presentaba lenguaje simple y desorganizado con inadecuada estructura sintáctica.
CAC presentó constantemente omisión del fonema F. También se identificó incorrecta pronunciación de palabras con sílabas trabadas, como clavos, que dijo clavos, y cocodrilo, que dijo corilo. Además de cambiar ocasionalmente el orden de consonantes. Asimismo, se observó que CAC distinguía con éxito los sonidos del idioma a nivel de palabras, sílabas y fonemas. Entonces, bueno, esta es la exploración del oído fonemático, del desarrollo del oído fonemático, ¿no? Sin embargo, se identificaron errores por perseveración en tareas de repetición de pares de palabras y de sílabas. Pudo establecerse que en el menor el lenguaje presentaba parcialmente la función comunicativa y mediatizadora, pero no regularizadora ni generalizadora, que son características de la impulsividad, ¿no es cierto? Del déficit de atención con impulsividad. Tareas de lectoescritura, CAC no contaba con la actividad de lectoescritura. Se constató que el menor no identificaba todos los grafemas. Solo fue posible evaluar en cuanto a la escritura, la copia de letras y palabras. En la copia de letras se identificaron perseveraciones y fusiones de algunas letras presentadas. El 2 por las letras, se observó inestabilidad en el trazo, escritura en bloque, pérdida de horizontalidad y omisión de letras. Aquí vemos eso, o sea, escriba jícama y escrito jícama, ferrocarril escrito ferrocarril. Fíjese, por favor, o sea, el tema es de que el niño no sigue una línea recta. Entonces, tenemos que explorar más la parte psicomotriz, la parte del equilibrio, en realidad, la parte física, y tenemos que pedir una interconsulta, sino con fisioterapia. Barco, ha escrito barco, parco, escrito parco, pero miren de que aquí la O no la he escrito bien, la he escrito como una Q en realidad. Camello, sapo, pero fíjense cómo os he escrito camello, camello, sa, o, ¿no es cierto? O sea, no ha podido, no ha escrito la P. Gemelo, que está aquí. Electricidad, vean que hay un 5, un 5 por la Z, ¿no? Entonces, fíjense que, o sea, no está consolidada la lectoescritura, entonces es importante este diagnóstico diferencial, ¿no? En las tareas de cálculo, CAC no accedió a operaciones aritméticas de suma ni resta. En cuanto a las habilidades matemáticas previas, el menor no logró realizar operaciones de seriación y correspondencia por sí mismo y no comprendía el concepto de conjuntos. Respecto a las tareas constructivas y de orientación espacial, sí es evidente que CAC no tenía consolidada la ubicación de derecha-izquierda en los planos corporal y perceptivo. Tampoco logra relaciones con preposiciones espaciales dentro, sobre, bajo, detrás y frente a, en tareas constructivas, por ejemplo, en los cubos de Cos. CAC no logró reproducir modelos sencillos, aún con la orientación constante del evaluador. Los datos de evaluación permiten concluir estado disfuncional de organización motora secuencial y déficit de activación general del tono cerebral. Fíjense qué interesante que dentro de toda esta evaluación no se ha evaluado específicamente la atención, sino se han evaluado los diferentes procesos. Entonces, fíjense cómo en realidad esta evaluación nos da cuenta de cuáles son los procesos atencionales que los hemos ido viendo, pero cómo es importante en realidad el poder entender los pequeños pasos que hacen esa gran acción, ¿no? Los registros bilaterales de actividad eléctrica cerebral, y este análisis sugiere que el estado cerebral no corresponde a la norma. Bueno, habíamos visto ya, no sé cuál de las clases anteriores, pero habíamos visto de que la formación reticular tiene un papel importante porque es el nivel más básico en realidad de prestar la atención y requiere que el sistema nervioso sea receptivo a la estimulación y que tenga unos umbrales adecuados, ¿no?
Entonces, bueno, el sistema reticular está en el tallo cerebral, en el cual existe una columna de células que se observan bajo el microscopio y esta es la formación reticular. La actividad de la formación reticular está determinada principalmente por la estimulación sensorial y a medida que las vías aferentes principales ascienden a lo largo del tallo cerebral y se aproximan al tálamo, algunas ramificaciones se separan de la vía principal y entran a la formación reticular. El sistema activador reticular ascendente, que también es llamado ARAS, transmite esta excitación a través de su sistema de proyección difusa a la corteza e implica esto que cualquier estimulación sensorial afectará a la corteza de dos maneras. Por un lado, como una entrada específica con un relevo en el núcleo talámico y por otro, como una contribución en el sistema de activación no específico. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Hart en estos minutos que nos quedan. Durante la realización de todas las tareas, Hart demostró dificultades para el seguimiento de instrucciones y subordinación a las reglas. Sin embargo, la ayuda brindada por el evaluador mejoraba considerablemente su rendimiento. Asimismo, se observó que Hart verificaba y corregía sus ejecuciones de manera autónoma y solo en ocasiones requirió la orientación del evaluador. Adicionalmente, el estado de alerta del menor fue estable a lo largo de las tareas. Entonces, dentro de las tareas motoras, seguir una secuencia de movimientos manuales e intercambiar posiciones de los dedos, o sea, se observó una leve pérdida de horizontalidad, ¿no? Aquí se observó una leve pérdida de horizontalidad. Voy a ir un poquito rápido a las tareas. Las tareas mnésicas presentó dificultad en la retención de palabras en la modalidad involuntaria. No presentó parafasias y ante la retención de información verbal en forma de oraciones, el menor logró recuperar de manera precisa 2 de las 4 oraciones presentadas en las restantes oraciones. En cuanto a las tareas gráficas, se observó desproporción en los elementos según el modelo presentado, en tareas de dibujo libre de un niño, una niña y de animales, aunque se observa el empleo de dibujos estereotipados, logran distinguirse rasgos esenciales y diferenciales, ¿no? Finalmente, en las tareas de dibujar una mesa con 4 patas, su ejecución careció de profundidad. Aquí hay una desproporción, ven de que este es el modelo, en realidad no hay una desproporción tan marcada como en el caso anterior. En la tarea de copia de una casa simple se observó leve desproporción de los elementos según el modelo presentado, pero no hay una desproporción tan grande como en el caso anterior, ¿no? Es decir, vemos de que aquí no hay una proporción adecuada, o sea, la nube está a la altura del techo, no está exactamente igual que la del modelo, pero está a la altura del techo. Vemos que hay una desproporción entre la puerta y las ventanas, pero no tanto como en el caso anterior, y vemos de que el árbol en realidad está relativamente mejor. En el dibujo del niño y una niña sí hay rasgos distintivos entre el niño y la niña tiene un vestido, aunque hay transparencias, pero la niña tiene un vestido, lo que el niño no, ¿no? Entonces hay rasgos distintivos entre los dos. En el dibujo de la jirafa, de la tortuga, del elefante, del rinoceronte, hay rasgos distintivos entre estos animales. Y este es el dibujo de la mesa con 4 patas sin modelo, donde tampoco hay una noción de profundidad, ¿no? En el lenguaje impresivo y expresivo se evidenció un adecuado desarrollo del lenguaje impresivo y expresivo, aunque este último con leves dificultades de articulación de los fonemas, la R y la L. Pudo establecerse que Hart distingue con éxito los sonidos del idioma a través de palabras, sílabas y fonemas. Asimismo, fue posible determinar que el lenguaje presentaba funciones comunicativa, mediatizadora, generalizadora y reguladora. Entonces, el lenguaje estaba realmente regulando su conducta, ¿no? En las tareas de lectoescritura identificó todos los fonemas con sus grafías correspondientes.
en las tareas de cálculo, pudo realizar exitosamente y de manera mental operaciones aritméticas sencillas de suma y resta, y en el resultado del electroencefalograma había un patrón bioeléctrico no paroxístico a diferencia del anterior, en ausencia de alteración de carácter local difuso y o generalizado de una actividad eléctrica cerebral. Se concluye que el estado de la corteza cerebral corresponde a la norma de la edad, ¿no? Ahora me parece interesante en los minutos que nos queda, o sea, poder, valga la redundancia, discutir la discusión. Ambos casos presentados fueron diagnosticados con déficit de atención de acuerdo al método de entrevista realizada por paidopsiquiatras, lo cual significa que los síntomas conductuales eran similares. Por eso es de que yo personalmente no estoy muy de acuerdo con los cuestionarios, por ejemplo, tipo los cuestionarios de Conners, ¿no? Posteriormente los niños fueron evaluados con los métodos de neuropsicología y electroencefalografía en electrofisiología del enfoque cualitativo. La evaluación neuropsicológica cualitativa permite observar cuadros clínicos distintos. En el participante CAC predominan severas dificultades con organización motora, secuencial y falta de activación de trabajo de tono cerebral. Dichos datos se corroboran con la conclusión del registro del electroencefalograma que señala estado disfuncional a nivel de ganglios basales, por eso hay dificultades motrices. Y en el tronco inferior, lo anterior señala el tronco inferior, por eso hay dificultades en el tono, ¿no? Lo anterior señala un estado desfavorable en las estructuras cerebrales subcorticales de distintos niveles. Se sabe que los ganglios basales en su aportación fisiológica participan en la realización de los actos motores voluntarios complejos, por lo cual Luria incluyó a estas estructuras en el tercer bloque cerebral, bloque de regulación de la actividad consciente y movimientos voluntarios. Precisamente en el menor CAC fueron observadas severas dificultades en todas las pruebas que valoran organización motora secuencial, como la coordinación recíproca de las manos, el seguimiento de una secuencia de movimientos manuales, el intercambio de posiciones de los dedos y la copia de continuación de la secuencia gráfica. Por su parte, las estructuras inferiores del tronco cerebral, en particular la formación reticular, hace aportación en el fondo de activación y modulación de toda la actividad. Luria relacionó dichas estructuras con el primer bloque central. Se puede decir que se trata de la regulación de la estabilidad del estado de vigilia en condiciones normales. En la situación de falta de activación de las estructuras del tronco inferior, se observan fluctuaciones, falta de estabilidad y modificaciones en la realización de tareas en diversas modalidades. Precisamente este patrón conductual fue observado en CAC durante la evaluación, pues el menor requirió de la repetición y motivación constante de los evaluadores. Para el seguimiento de las instrucciones y se evidenció inestabilidad en su estado de alerta durante las sesiones. Además, el menor HAR no presentó errores constantes que pueden relacionarse con algún mecanismo cortical o subcortical de trabajo cerebral. Las dificultades que este niño presenta pueden ser calificadas como errores pedagógicos o ausencia de preparación correspondiente a estudios escolares. Ahí es importante el estudio también de los signos neurológicos blandos. Son signos que per se no significan nada, simplemente al interior de otros pueden ser indicadores de alguna dificultad mayor, ¿no? O sea, entonces HAR sí presentaba signos neurológicos blandos. No sabemos cuál ha sido el motivo de consulta, en realidad no lo hemos leído, pero sí tenemos, tenemos una desproporción en realidad. En sus dibujos son signos neurológicos blandos. Sin embargo, aquí Robert dice, si HAR tiene TDAH sin patología ni falta de madurez cerebral, pero por desconocer reglas de la escritura como el uso de mayúsculas al inicio de una oración, uso de acentos y signos de puntuación, a la vez que presenta confusión en el uso de los grafemas, por eso se concluye que sería un TDAH por negligencia pedagógica y social. Bueno, en realidad no por eso, en realidad tiene estas
síntomas, la confusión del uso de grafemas, que pueden constituirse en signos neurológicos blandos, en realidad, pero puede haber una dificultad en la transmisión de la enseñanza. No registra paroxismo, por registrar paroxismo, TAC asocia patología, pero ¿a qué cambio se refiere su informe de electroencefalograma? No, el electroencefalograma registra una actividad no paroxística, más bien, cuando refiere asociado a cambios bilaterales y generalizados de la actividad eléctrica. Esta lectura de encefalograma es el de Carr, no el de CAC, no el de HAR. Entonces, doctor, un favor, ¿será posible que nos pueda compartir los instrumentos para la evaluación neuropsicológica? Bueno, la verdad es que no los tengo preparados porque no es el módulo el de diagnóstico neuropsicológico. Entiendo que hay otro módulo de diagnóstico neuropsicológico donde van a darles, sin embargo, o sea, yo les he mencionado algunos que son importantes y que pueden conseguirlos en general, ¿no? Luria decía que el diagnóstico neuropsicológico se puede hacer con una llave. Yo creo que se necesita más que una llave, se necesita un lápiz y un papel, por lo menos en mi caso, pero nuevamente, en realidad, o sea, se trata de poder evaluar los procesos y de poder evaluarlos en función a los datos que tenemos sobre el desarrollo humano. Entonces, eso nos va a permitir llegar a un adecuado diagnóstico. Un dato significativo que descarta presencia de estado funcional de las estructuras corticales y o subcorticales es el hecho de que el menor fácilmente retoma las ayudas del adulto durante la evaluación, nota sus errores, intenta corregir las ejecuciones sin mostrar cansancio o desinterés hacia las tareas propuestas. Esto tiene que ver en realidad con el lenguaje. En el módulo de lenguaje seguramente lo van a ver a detalle. Al mismo tiempo, el menor desconoce reglas de la escritura, como el uso de mayúsculas al inicio de la oración, uso de acentos y signos de puntuación, a la vez que presenta confusión en el uso de grafemas. Esta conclusión de evaluación neuropsicológica acerca del estado favorable de los mecanismos cerebrales corticales y subcorticales en HAR se corrobora con los resultados del registro de electroencefalograma, donde se reporta organización eléctrica cerebral adecuada, ¿no? Robert, por favor, tomar en cuenta eso, según la norma de edad y ausencia de patrones patológicos de inmadurez, indicando que los síntomas conductuales encontrados por los pedagogos y el paidopsiquiatra se relacionan con las condiciones sociales desfavorables para el desarrollo del menor, estilo de vida, pobre experiencia comunicativa, entorno familiar caótico y conflictivo, ausencia de preparación y motivación para la escuela por parte de adultos cercanos. Asimismo, se percibe un pobre apoyo pedagógico hacia el menor en el ámbito escolar que favorezca su proceso de aprendizaje. Yo, de que hemos logrado analizar el artículo, en realidad, o sea, bueno, las conclusiones redundan en lo que ya hemos, hablado, en lo que hemos analizado. En realidad, yo creo que ya hemos analizado el artículo, tal cual como había un comentario anterior. HAR ha sido diagnosticado con déficit de atención sin realmente tenerlo. Y también es importante ver todos los procesos, en realidad, que hacen a esta dificultad, en general, o sea, partiendo desde el punto de vista de que probablemente el déficit de atención es un resultado o una falta de motivación debido a ciertos aspectos en lugar de una entidad per se. Entonces, yo creo que esa es la conclusión principal. No sé si es que tienen alguna otra pregunta. El jueves ya nos vamos a ver con la siguiente unidad, que es la de memoria. Ya voy a, seguramente ya les van a enviar de plataforma todas las diapositivas y las lecturas correspondientes. Darina Muñoz dice, ¿podríamos quizá tomar en cuenta los signos blandos como ayuda y seguimiento de un déficit de atención? Los signos neurológicos blandos, en realidad,
no dan cuenta solamente del déficit de atención, sino de todas las entidades en general. Son signos neurológicos que per se no significan nada. Por ejemplo, eh, la estereognosia, la simultagnosia, por ejemplo, la dificultad visoespacial, o sea que per se de repente no significan nada, pero al interior y en conjunto con otras cosas, sí, o sea, nos dan cuenta de varias cosas y en realidad nosotros como neuropsicólogos sí los tomamos en cuenta los signos neurológicos blandos y tomamos en cuenta la persistencia motriz, por ejemplo, tomamos en cuenta al interior de otras dificultades que podamos encontrar al interior del diagnóstico. No sé si es satisfactoria la respuesta o hay alguna otra pregunta o intervención. Bueno, si no hay otra pregunta ni intervención, entonces con eso habríamos concluido la clase de hoy, con eso habríamos concluido la unidad número 1, que es la de atención. El jueves empezamos con memoria, que también va a abarcar 3 clases y va a estar ahí las lecturas correspondientes para que podamos compartirlas y podamos compartir con las cosas, con todo, más con sus conocimientos, cuanto más participación hay, tanto más rica es la clase. Bueno, aquí hay una pregunta más que dice, a ver, que es de Robert, que dice, los casos aquí presentados, además de lo anterior, sugieren que también pueden existir casos diagnosticados con TDAH en los que se presenta patología sin falta de madurez cerebral. Sí, exactamente, ¿no? O sea, en realidad en los que no se presenta patología ni falta de madurez cerebral. Sí, justamente es el propósito del artículo y el propósito de la clase, o sea, poder ver de que hay casos, que todos los casos en realidad se los engloba como déficit de atención, cuando pueden haber otros mecanismos subyacentes que en realidad son los que debemos diagnosticar, que debemos llamar la atención. Y es por eso la importancia de la neuropsicología. Bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención y con eso hemos concluido la clase de hoy y nos vemos el día jueves. Espero que realmente haya sido una clase fructífera y que hayamos podido analizar y subsanar la mayor parte de las preguntas. Muchas gracias, hasta el jueves.